pasado 14 de febrero, Rafa Nadal dio una entrevista en el programa El Objetivo, presentado por Ana Pastor. En un momento de la entrevista, Ana Pastor le preguntó a Rafael Nadal sobre la reciente victoria de la selección nacional de fútbol femenino, la selección española, y le planteó si las mujeres deportistas deberían cobrar igual que los hombres. Pregunta si soy feminista, te digo... Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Es que claro, es que eso es ser feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades, luego que se las trabajen, sí. Pues yo tengo una hermana, tengo madre... Claro. Pues eso es ser feminista, es que Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices... Pero no en esta conversación, por eso claro, digo que en si esta conversación hablamos de cosas lógicas igualdad. Y cosas normales, pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo. Si Serena Williams está llenando los estadios y es más importante y vive en un país donde es Estados Unidos y que el potencial es mayor que el que es en España, pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, ganar más que Serena Williams. Esa es lo que se me puede decir que no quieres la igualdad. Todo lo contrario, si yo quiero la igualdad, es que yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. Esta misma pregunta también se le hizo al tenista hace 4 años y esta fue su respuesta. ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el modelaje. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé, pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Entonces, os hago esta pregunta. ¿Es cierto que las mujeres cobran menos por el hecho de ser mujeres en el mundo del deporte? Es cierto que a primera vista parece que hay una diferencia de salario importante entre los hombres y las mujeres, como podría ser viendo los salarios de los futbolistas profesionales y las futbolistas profesionales. Sin embargo, es importante analizar este tema con más profundidad. Y es que la realidad del salario de un deportista no depende solamente de sus logros deportivos o de su capacidad deportiva, sino depende de otros muchos factores que vamos a ver a continuación. Lo primero es la popularidad del deporte, es decir, un deporte que sea seguido masivamente va a tener muchas más fuentes de ingresos y por lo tanto va a ser mucho más fácil que los jugadores o los deportistas que practiquen ese deporte tengan salarios más altos. Esto llevado al ámbito empresarial sería más o menos lo mismo. Una empresa que genere muchos beneficios va a poder pagar mucho mejor a sus trabajadores, independientemente de la implicación o no que tengan. Comparamos un trabajador que se implique igual en una empresa que gana millones de dólares y otra empresa que apenas llega para cubrir gastos, pues obviamente la empresa que genera millones de dólares va a poder pagar mucho mejor a sus empleados que esa otra que no los genera. Otro tema importante es el nivel de competición y lo vemos incluso en el sector masculino como jugadores de baloncesto que juegan en la ACB tienen salarios muy inferiores a los mismos jugadores que juegan en la NBA. Todo esto al final depende del ecosistema que hay detrás montado del deporte, es decir, el deporte por sí mismo no genera nada, no es un producto físico, no es un bien, no es un servicio, simplemente es una forma de, digamos, divertir a gente viendo cómo otra gente pues realiza un deporte, ya sea baloncesto, tenis, cualquier otro deporte. Entonces la realidad es que los salarios van a depender de las marcas, los patrocinios y los sponsors que estén patrocinando eso. Las televisiones que quieran pagar los derechos para poder emitir esos eventos, marcas que quieran anunciarse en los estadios, en definitiva, todo eso son las fuentes de ingresos que luego se pueden trasladar al salario de los deportistas. Luego también depende mucho de los éxitos individuales. Un deportista que genera marca personal, como puede ser Serena Williams, es una deportista que va a generar luego mucha venta y mucho marketing alrededor de su propia imagen. Una deportista como Serena Williams seguramente genere mucho más dinero que un jugador de primera división de la Liga Española, por ejemplo, que no sea muy conocido, que juegue en un equipo de los que está abajo en la tabla y sea, pues no sé, un jugador poco conocido. Pues seguramente ella es mucho más top, genera mucho más beneficios a marcas como Nike o Wilson, que son las marcas que le patrocinan, que este deportista que está jugando en primera división en una liga española. En cambio ella genera mucho más dinero porque genera su ecosistema y su
su entorno mucho más dinero bajo su marca personal. Y luego, llevado a la marca personal, es importante todo esto. Es decir, cuántas camisetas, por ejemplo, puede vender el Real Madrid o ha podido vender el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y cuántas se pueden vender de otro tipo de jugador o de jugadora. Al final, esos son números que se transforman en el salario del jugador. Y en este sentido hay que destacar que hay mujeres deportistas que ganan mucho dinero y algunas incluso ganan mucho más dinero que muchos hombres de su mismo sector. Hablamos de Serena Williams, hablamos de Naomi Osaka, hablamos de Alex Morgan. Tienen ingresos que rivalizan con los deportistas masculinos e incluso en algunos casos son muy superiores. Por lo tanto, la idea de que las mujeres cobran menos que los hombres por el mero hecho de ser mujer es un mito. Y la realidad es que el salario de un deportista depende de muchos factores que no es su capacidad de realizar el deporte o sus virtudes a la hora de realizar ese deporte. En definitiva, la lucha por la igualdad del deporte no debe centrarse únicamente en la cuestión salarial. Es importante seguir trabajando para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder al deporte, practicarlo en igualdad de condiciones y ser reconocidas por sus logros. Os pongo un ejemplo muy claro donde hay un deporte que los hombres y las mujeres cobran exactamente igual. Hablamos de uno de los torneos más importantes a nivel mundial de tenis, torneo de Indian Wells, donde las mujeres que ganan el torneo y los hombres que ganan el torneo ganan exactamente lo mismo. El prize money que hay en los dos lados es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se entiende que están generando el mismo volumen de negocio dentro del ecosistema del tenis. Y de la misma manera que hay que trabajar por esa igualdad, para que esto se traslade al monto económico que puede cobrar una deportista, tenemos que progresar en que los deportes de menor seguimiento, como pueda ser el fútbol femenino, sean seguidos masivamente para que las marcas y los sponsors se interesen y de esa manera generen incentivos económicos para que eso se traslade luego al salario de los deportistas. Así que déjame en comentarios cuál es tu opinión sobre la diferencia entre deporte masculino, deporte femenino y si realmente crees, después de haber visto este vídeo, que los hombres cobran más por ser hombres y las mujeres cobran menos por ser mujeres.